los que se toman el tiempo. Los milagros, la sanidad, los milagros son parte de la vida natural de la persona que ha creído en Jesucristo, le ha recibido en su corazón como algo difícil, algo no fácil en su mente, pero si ha nacido las personas de ver congruente y no congruencia. Dios es todopoderoso, creo en el Dios todopoderoso, pero ya no hay milagros. Y creer que solo hubo milagros en el Antiguo Testamento o creer que solamente los hubo en el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, pero quiero decir que las mismas necesidades que había en el Antiguo y el Nuevo Testamento y actualmente, a 2000 años de distancia, son las necesidades. Debemos no solamente creer, sino llamar, procurar una vida de milagros. Porque además, fíjense, desde el principio de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de milagros, de obras sobrenaturales. Muchas gracias. De obras sobrenaturales, pero además los milagros tienen una característica. Y voy a estar nombrando algunos, porque realmente son muchos milagros. Son milagros que desafían las leyes naturales de este mundo, físicas, químicas, matemáticas, contables, etcétera. Son milagros que rompen los límites de la ciencia y la razón. Y los milagros que la Biblia presenta son tan increíbles que no se los pudieron haber inventado los escritores o los profetas, porque estos milagros van mucho más allá de la lógica y la imaginación humana. Nuestra mente tiene muchas nuestra capacidad ante limitaciones, pero Dios, al Dios que servimos, en el cual creemos, Él es ilimitado. Quiero decir que la creación su contenido, su unicidad, su inerrancia, su eternidad, son características que no corresponden a la literatura humana natural y normal. La Biblia es un libro que rompe todos esos esquemas. Y quiero decir que, por ejemplo, algo que ustedes ya saben, solamente lo voy a repetir para que veamos que no se inventado sobrenatural, como el caso de Abraham, ¿verdad? De 100 años, Sara 90. Eso es algo bárbaro, de veras. Que si lo explicamos es un milagro de los más increíbles que hay. Ordenó que se detuviera el sol para poder librarse de su... Allá por el siglo 14, dice después de él, dice, sino diosidencias.
Dios manda a los cuervos darle pan y agua en la mañana, Elías, y pan y carne, perdón, pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Por muchos días, por meses. Vemos el milagro del sustento, de que cómo Dios sustentó con maná en el desierto a un ejército de, pues yo no sé cuántos millones eran de personas, más animales, vacas, ovejas, pollos, gallinas, perros, pero también los milagros de provisión de agua. Es una maravilla lo que aquí la Biblia nos muestra. Por eso digo, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un libro que habla de milagros, de la capacidad de vemos multiplicación de aceite con no, pero nada, dice nada, hacer flotar el hacha, eso es algo que rompe toda razón, ¿verdad? Que rompe las leyes de la naturaleza. Y muchos milagros de victorias contra ejércitos enemigos mediante la alabanza del pueblo como respuesta de la confianza que el pueblo tuvo en su Dios. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, milagros de sanidades sobrenaturales, de resurrección de muertos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Jeremías 32, 17 y 27. Jeremías 32, 17 y 27 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ni hay nada que sea difícil para ti. Versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios se revela a sí mismo como un Dios todopoderoso. Explícitamente, nuestro Señor Jesús mandó a sus discípulos a hacer milagros. Y quiero decirte que esa no era una labor nada más de los discípulos, porque el Señor dijo en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, perdón, hollarán serpientes en las manos y sanarán. Pero 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y aquí algo que es muy sobrenatural es, por ejemplo, resucitar muertos. Aunque todo es, todo está en el terreno de lo sobrenatural, aún sanar enfermos, porque que un enfermo sane una simple oración, pues ya es un evento sobrenatural. Pero el Señor, nosotros creamos en el Dios Todopoderoso y que creamos convertidos en apóstoles o en enviados. Por ejemplo, en Hechos 5, 15 y 16, algo que no es de Pedro en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos sus
sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta experiencia, este testimonio de Lucas, es algo que se repite varias veces en el libro de los Hechos, pero es algo que Espíritu Santo ha dicho que ya viene sobre este mundo. El Espíritu Santo ha dicho que viene otra vez la época en que todos serán sanados. Y esa es una esperanza maravillosa. En medio de las tinieblas en las que se está sumiendo este mundo, la luz de Dios, de la gloria de Dios, resplandecerá sobre sus siervos para que todos sean sanados. Dios ha dicho que México va a ser cabeza de naciones, pero además Espíritu Santo ha revelado que los milagros que Dios va a hacer en México nunca se han visto en toda la historia de la humanidad. Y quiero honestamente decirte que yo no me imagino cómo van a ser esos milagros, porque no me imagino si nunca se han visto en la historia de la humanidad ser Dios ahora. Así que tú y yo debemos vivir en la expectativa y también en la búsqueda de algo mucho más grande a lo que está escrito, a lo que hemos oído y visto. El Señor da esta respuesta a Jeremías y que también es para nosotros. El Nuevo Testamento dice que las escribieron a fin que las escrituras tengamos esperanza, ¿no? Jeremías tiene una queja con Dios y le dice, Jeremías 15, 18 al 21, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para Dios, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿Y qué le dice Dios? Y esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿O por qué quedé paralítico? ¿O por qué perdí todo? ¿O por qué? Tenemos muchos porqués. Pero le dice Dios, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Pero se lo dice a un profeta. Se le dice a un hombre que tuvo la palabra y estamos en el capítulo 15 de Jeremías. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, si dejas el pecado, procuras, ¿verdad? Apartarte de lo malo y te vuelves a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No serás mi boca, sino como mi boca. La boca de Dios hizo los cielos y la tierra, hizo las plantas, los animales, todo fue hecho con la palabra, ¿verdad? Solamente el hombre fue hecho con las manos de Dios. Así que dice, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y quiero además apuntar algo que es muy sobresaliente en Juan capítulo 14, 12. Dice, el Señor Jesús prometió, les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores obras hará, porque yo voy al Padre para interceder por nosotros. Entonces, por lo anterior, por todo esto que brevemente he mencionado, bueno, también quiero decir algo. Una vez que nos convertimos al Señor,
Dios nos asigna labores a hacer, y dentro de esas habilidades, una de las capacidades sobrenaturales que está en 1 Corintios 12 es que Dios nos puede dar el don de los milagros, el don de la fe, que va de la mano con el don de milagros, y los dones de sanidades que también están dentro del ámbito de lo sobrenatural. Estos son los poderes energemata de la Biblia. Entonces, ¿qué debemos tú y yo hacer? ¿Qué debemos hacer ante este breve conocimiento? Debemos confesar frecuentemente lo que dice Salmo 65:5, que dice: con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas nos responderás. Salmo 108:13 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas hasta casarnos hasta que se encarne esa palabra. Salmo 66:3-7 dice: decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se meterán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y dará a ti, cantarán a tu nombre. Especialmente este pasaje está muy interesante para hacer evangelismo. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, también por el río Jordán. Allí en él nos alegramos. Dios señorea con su poder para siempre. Sus ojos miran sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Salmo 111:2. Hay una promesa preciosa que dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Buscadas. Las grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren, y por supuesto también de los que las necesitan. Salmos 118:15-16. Por eso digo, esto es algo que debemos confesar en nuestras casas. Voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Entonces, ya concluyendo, no debemos vivir pensando en las limitaciones nuestras, pues el Señor tiene otros pensamientos, diferentes formas, diferentes caminos, diferentes destrezas y capacidades. Más bien debemos anhelar las posibilidades ilimitadas de Dios que tiene nuestro todopoderoso Dios. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos romper el esquema de las limitaciones que nos pone la lógica, la razón, la experiencia y lo que nuestros sentidos están acostumbrados a ver. Pues la Escritura dice en Romanos 9:33 y 10:11, 2 veces la Escritura promete: todo el que en él creyere no será avergonzado. Amén. Querido Dios todopoderoso, enséñanos a verte como lo que eres, un Dios todopoderoso. Ayúdanos a contemplar más frecuentemente tus enormes capacidades, habilidades, inteligencia, sabiduría, para manifestar tu gloria, tu grandeza, tu poder, tu fuerza en esta tierra, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros ministerios. Señor, estíranos
para ver esos milagros que has prometido hacer aquí en México, que nunca se han visto en la historia de la humanidad. Estira mi vida, querido Dios, estira mi alma para que pueda contemplar la gloria y la hermosura de Jesucristo, quien compró para nosotros tanta vida sobrenatural, tanta grandeza. Querido Dios, te adoramos hoy en el nombre de Jesús por todo lo que hoy nos das. Bendito es tu nombre para siempre. Amén.